Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La inspiración de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo repetimos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, quiero que vaya a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretada privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo primero esto, Pedro dice que nos demos cuenta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? El verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Puede sentarse, gracias. Dios bendiga a nuestros hermanos que se conectan, que están con nosotros y que escuchan nuestras transmisiones. Todo lo que intentamos es poder ministrar la palabra del Señor a aquellas personas que por alguna razón no pudieron llegar a un templo. Pero lo ideal es asistir al templo, porque ahí podemos juntos adorar al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, hermanos, nos volvemos a 2 de Timoteo 3:16, y ahí es donde vamos a comenzar nuestra meditación de la palabra del Señor este día. La inspiración es la influencia, es el poder de Dios para controlar a los autores de modo que escribieran las Escrituras con total precisión. El mensaje pasó al texto por la actividad providencial del Espíritu Santo, que dio la forma, la sustancia a la comunicación. Las Escrituras constituyen la revelación de Dios y son infalibles en todo lo que Él dice, desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Espíritu Santo tomó la mente, el cuerpo, el ser de aquella persona y le dio a escribir. Pero no quiere decir que le dictó la palabra del Señor, sino, por ejemplo, cuando Mateo está escribiendo su libro, el Evangelio según San Mateo, no es que el Señor le estaba dictando los pasajes que tenía, las letras o las palabras que tenía que escribir, no. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero está usando su estilo, su criterio, su costumbre, su cultura, y Él va a escribir guiado por el Espíritu Santo. Esa es la inspiración. Él le dio para que Él hiciera la escritura, para que pusiera la escritura. Entonces, la palabra del Señor es verdad. Y para esto, para llegar a saber cuál era palabra de Dios y cuál no es palabra de Dios, porque todo el mundo puede escribir, ¿cierto? Entonces, hubo personas también guiadas por el Espíritu Santo que analizaron las Escrituras, analizaron los escritos, y pudieron sentir y pudieron confirmar: esto viene de Dios, esto no viene de Dios. Porque hay muchos escritos que se hicieron en la época que no fueron parte de lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia. Entonces, la Biblia en sí, el nombre lo toma debido a que es
formada por varios libros. Entonces, todos los libros que se juntaron, entonces formaron lo que ahora nosotros llamamos la Biblia, que en el tiempo antiguo le decían biblos. Entonces, ahora vamos a buscar el origen de la escritura, y por eso tengo en su pantalla el capítulo 3 y versículo 16 de 2 de Timoteo, donde con autoridad, oiga esto, con autoridad, con firmeza y con la unción del Espíritu Santo, el apóstol escribe esta palabra y ella misma es palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios confirma que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Me entendió ese rompecabezas? ¿Sí? La misma palabra dice de sí misma que ella es la palabra de Dios. Entonces, él dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuál escritura? ¿A qué vamos a dirigirnos? Toda la escritura. Cuando él dice esto, se está dirigiendo y se está refiriendo a lo que nosotros llamamos la Biblia. Toda la Biblia. O sea, todos los libros del Antiguo Testamento que están aceptados por el canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon? El canon es la vara de medir, lo que afirma o niega que sea la palabra de Dios. Entonces, lo que ya se determinó y se declaró, esto es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y esto es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ya quedó marcado como la Escritura. Ahora, esta Escritura, que es a la que se refiere el apóstol, dice que es inspirada por Dios. Entonces, y que tiene un objetivo, o sea, Dios no inspiró a aquellos hombres nada más porque sí, no, es útil para enseñar. Si uno quiere aprender de la palabra del Señor, lo que tiene que hacer es eso, buscar la palabra del Señor para aprender de ella, porque ella es útil para eso, para enseñar, es para redarguir. Cuando lee la palabra del Señor, nos damos cuenta de la situación que se está viviendo alrededor de nosotros, lo que estamos viviendo nosotros, y ella nos hace sentir, que nos demos cuenta que hay cosas que hay que, lo que sigue, corregir, ¿sí? Es útil para corregir, para instruir, y la instrucción de la Biblia es justa, es con justicia. Entonces, el origen de la inspiración lo encontramos allí, en la inspiración de parte de Dios, de la palabra de Dios, el origen de la inspiración de las Escrituras. Entonces, porque Dios inspiró el texto, sí, leemos de la personificación de la Escritura, por ejemplo, en Romanos 9:17. ¿Qué dice la palabra del Señor allí, en Romanos 9:17? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces nos está diciendo que está personificada la palabra del Señor, y en esta palabra encontramos que cuando se dice de personificación, está refiriéndose a una persona. Y esto es algo que nos debe llamar mucho la atención en las Escrituras, hermanos. Porque hay Escrituras que se dirigieron directamente hacia alguien, pero como es palabra viva, y como es palabra eficaz, y como es palabra de Dios, como es inspirada por Dios, también nos afecta a nosotros. No sé si me explico con esa palabra que nos afecta, ¿sí? Nos ministra. También tiene que ver con nosotros, vaya. Por eso vemos, igual que vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 8, el pasaje dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice esto, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora yo pregunto, esta palabra, ¿en qué nos ministra a nosotros? ¿Cómo la podemos tomar para nosotros?
Es la inspiración de la palabra del Señor, pero ella nos enseña, ella nos redarguye, ella nos instruye, ella nos va a dar a nosotros esa confirmación. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? Dije que porque es eficaz. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver lo de Abraham con nosotros? Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En primer lugar, vamos a ver una cosa: nosotros somos los gentiles, ¿sí? Entonces, esa palabra nos afecta a nosotros, viene dirigida para nosotros también. Ahora, cuando dice benditas serán en ti todas las naciones, quiere decir que usted y yo somos benditos de parte de Dios por una palabra profética, una promesa que Dios le dio a su siervo Abraham. Entonces, al ver esta escritura, el dicho está identificado con el Evangelio y la gran obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Según el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 32, encontramos, hermanos, la confirmación y encontramos esta palabra. Dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, pero Abraham no es nuestro padre, ¿cierto? Pero es el padre de la fe, ¿sí? En Estados Unidos tenemos a alguien que le llamamos el padre de la nación. ¿Do you know who's it? El padre de la nación. ¿Quién es el padre de la nación en Estados Unidos? Anybody remember? Ay, Dios mío. High school students. ¿Quién es el padre de la nación en Estados Unidos? Váyase, le voy a dar una luz. Aparece en el Bill de One. George Washington. Él es el padre de la nación en Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien. Hay un respeto para él. ¿Sí? Incluso yo mismo algunas veces predicando, yo digo, oh, si George Washington resucitara ahora y viera el revoluto que hay en Estados Unidos, dijera, no, yo me regreso, yo estaba cómodo ahí donde estoy. ¿Sí? Ahora imagínense si resucitara Abraham y viniera a darse una vuelta por aquí y fuera a ver dónde se está cumpliendo la bendición. Sí, ¿será que Dios cumplió aquella promesa que le hizo a él? Sí, Dios la ha cumplido. Dios ha sido fiel porque sus promesas son fieles y verdaderas. Sí, con la diferencia que hay personas que juegan con la bendición o no aprovechan la bendición, se desperdician en la bendición, de la bendición, y confunden todas las cosas. Esta es la razón por la que cada palabra tiene un valor especial. Vean lo que dice Génesis 3:16. Ahora bien, dice Génesis 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es la simiente? Cristo. Entonces, esta palabra inspirada, profética, con promesa, se ha cumplido. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces podemos decir que esta palabra nos enseña, que era lo que decía el primer versículo que leímos, yo se lo voy a decir aquí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces esta palabra nos enseña, ella es la que nos guía, la que nos dirige. Ahora bien, ¿para qué? Para exponer la voluntad de Dios con autoridad, y podemos confiar totalmente en su contenido. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3, la palabra dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Entonces, hermano,
una palabra que nosotros debemos no solo creer, no solo aprender, no solo dejarnos redarguir, sino una palabra en la que hay que confiar, porque la palabra de Dios es la que nos tiene aquí. Si no fuera por la palabra de Dios, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Si no fuera por la palabra de Dios, no estuviera la gente conectándose, queriendo oír, queriendo saber. Y si no fuera porque es inspirada de parte de Dios. Usted no va a un templo, nadie va a un templo solo porque no tiene nada que hacer, ¿sí? Con todo, hay algunas personas que van a ciertos templos porque les gusta cómo habla el presentador de ahí. Pero nosotros no estamos aquí para que usted venga para escucharnos a nosotros, sino porque venga para oír la palabra del Señor, a alimentarse de la palabra del Señor y para adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron para adorar a Dios? ¿Dónde aprendemos a adorar a Dios? En la Biblia, en las Escrituras. ¿Y sabe qué? Como dijo un pastor cubano, ese aplauso para el Señor estuvo muy flojo. Déselo con todas las ganas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, es que como que se arrepintieron. Gloria al Señor. Entonces, aunque los escritores eran hombres, porque hay que hacer la aclaración, realmente fue el Espíritu quien habló a través de ellos. Vea Hechos 1:16. O sea, es verdad que eran hombres, que eran humanos, que eran personas las que estaban escribiendo, pero es el Espíritu el que hablaba con ellos, a través de ellos, fue el Espíritu quien habló. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, habló, dice, pero fue el Espíritu Santo el que habló antes por boca de David. Así que cuando David escribía, hermano, él estaba, sí, siendo guiado por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu, la inspiración del Espíritu Santo. Por eso quedó marcado lo que David habló. Las cosas que no... ¿Usted cree que solo lo que aparece en los Salmos fue lo que David habló en toda su vida? No. David habló. Él siempre habló. ¿Sí? Pero solo lo que era inspiración del Espíritu Santo por el Espíritu Santo es palabra de Dios. Y solo eso quedó plasmado ahí. ¿Sí? Hay cosas muchísimo que David habló, que no está escrito todo lo que David habló, pero los salmos que David escribió estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando dicen amén, amén, bendito sea el nombre del Señor. Segundo punto es el mecanismo de la redacción, ¿sí? Entonces, era totalmente la palabra del Señor, seguros que es totalmente la palabra del Señor cuando aceptamos y creemos que es el Espíritu Santo. Entonces, segunda de Pedro 1:20 y 21, vamos a ver el mecanismo de la redacción, o sea, cómo se llevó a cabo. La segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Y entonces dice: entendiendo primero esto, ¿se da cuenta? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, o sea, ¿quiénes escribieron la Biblia? Hombres. Bueno, iba a decir hombres comunes y corrientes, pero fíjese que no eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres a los que Dios inspiró. Eran hombres escogidos, específicamente escogidos. Es que de verdad iba a decir comunes y corrientes refiriéndome a, eran humanos, sí, eran como nosotros, eran humanos, pero no eran comunes y corrientes. Voy a hacer esa aclaración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ¿sabe que la palabra profética más segura es la Biblia, verdad? Bueno, entonces esa Biblia nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, no eran hombres
comunes y corrientes, eran santos hombres de Dios. Amén. Y luego dice que estos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estamos en el tema la inspiración de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí está la determinación. ¿Cómo fue el mecanismo que se usó? ¿Qué fue el método, el sistema, la forma, como usted lo quiera llamar, para poder llegar a la conclusión de que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Qué es inspiración? Aunque la escribieron hombres, aunque la escribieron humanos, ella misma dice que esta profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta parte está interesante, porque quiere decir que al leer este texto observamos dos grandes verdades, hermano, y vamos a tomar nota. Dice, toda la Escritura es inspirada. Eso es una gran verdad. Y la profecía, la otra parte, la otra gran verdad es que nunca fue traída por voluntad humana, aun cuando fueron hombres los que escribieron la palabra. Aunque el hombre fue el medio, ¿sí? Nunca la Escritura se inició en él o con él. Nunca se le ocurrió a un hombre santo de Dios decir, ay, tengo ganas de escribir algo bonito para mis hermanos. No, siempre tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo. Según Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice que Moisés dijo Moisés a Jehová, ay Señor, esto me gusta, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y tal parece que, y el siguiente versículo vamos a leer, y tal como si Dios dijera, ¿y qué? Si no eres tú el que va a hablar, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, usted se recuerda que aquí podemos afianzar esta palabra con nada hay imposible para Dios. O sea, Moisés era tardo de lengua y torpe en palabras, lo que sea, pero ¿quién es el que le está mandando y quién es el que le está hablando? ¿No es Jehová, su Dios? ¿O quién hizo el mundo y al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Esta palabra está tremenda, hermano. Porque si hay mudos, ¿quién los hizo? Y si hay sordos, ¿quién los hizo? Yo no sé, pero ahí dice, ahora pues ve y yo te estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vamos a llegar hasta el 16. Y luego dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Como que dice, no me mandes a mí. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Siendo Moisés quien es, siendo Moisés quien era, el hermano enojó a Dios. Se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora, recuerden que Aarón no había crecido junto con Moisés, aun cuando es su hermano. Pero él dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Dejamos esa palabra hasta ahí. Ahora, Moisés no iba entonces a hablar directamente con el pueblo. Hablaba Aarón por él, ¿sí? Pero esto
la razón que lo traigo es, hermanos, porque al ver esto, el Señor nos está mostrando que los profetas fueron los portavoces de Dios. Y Moisés tiene una intimidad con Dios de tal grado que Dios le dice, ese acto va a ser exactamente como lo que pasa conmigo y los profetas. O sea, los profetas no hablan de su propia cuenta. ¿Quiénes eran los profetas? Los que escribieron la escritura. Eran inspirados por Dios. ¿Acaso Aarón inventó las palabras y Aarón no conocía a Dios? Así, en esa forma que Moisés lo conocía, quiero decir. Entonces, pero Aarón repetía lo que Moisés le decía. Yo no me quiero imaginar ni quisiera remedar a Moisés, pero ¿cómo le hablaría Moisés a Aarón para que Aarón lo dijera en palabras finas y en palabras claras al pueblo? Ahora hay gente que se inventa, y fíjense que yo nunca he visto una serie, una película o un, ¿cómo se llamaría esto? Nada, en la que cuando Moisés va, él hable con Aarón de una forma y Aarón hable claramente con los demás. Siempre ponen a Moisés que es el que está hablando. Y no es así, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que era Moisés el que hablaba con Faraón. La Biblia no dice que era Moisés el que hablaba con el pueblo, sino era Aarón el que hablaba. Moisés al lado, claro, pero Aarón era el que hablaba. Entonces, vemos que los profetas fueron los portavoces del Señor y lo sabían muy bien, muy claro. Lo vemos también en el caso de Samuel. Samuel en el capítulo 23, segunda de Samuel, capítulo 23 y versículo 22, dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Oiga esto, el hombre está reconociendo, ¿sí? Capítulo 23, versículo 2. Versículo 2. Samuel dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Sí? Entonces, está diciendo él claramente que aun cuando él es el profeta, lo que él está hablando no viene de él. ¿Sí? No viene de él. Entonces, por eso la palabra profética es segura, porque es Dios el que está hablando. Y decía un día de estos que ahora se han inventado que anda un profeta por ahí y dice cosas y no se cumplen. Entonces no es palabra profética, no es invento, es un sentir en su corazón tal vez es el deseo, tal vez es su intención de quedar bien con alguien, tal vez no tenga mala intención, tal vez lo sintió, pero Dios no le... Mire, es que el asunto de la profecía, sí, estamos en el tema de la escritura es inspirada por Dios, sí, pero es la misma escritura inspirada por Dios la que me lleva a este punto en el que, fíjense, hay un profeta que habla y no se cumple. La Biblia claro lo está diciendo, no fue Dios el que habló. Entonces hablan por un sentimiento, ¿sí? Porque presintió. A nosotros nos han dado palabras proféticas supuestamente aquí. Yo no puedo decir que yo no creo la palabra profética, yo creo la palabra profética, yo creo la profecía. Sí, pero se cumple. Pero que le digan a uno que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y no pasó, entonces solo querer quedar bien. Y eso no debe ser así. La Biblia es clara. Hay de aquel que diga, Jehová dijo, y no fue él el que lo dijo. Entonces, Samuel en cambio dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. O se cumple o se cumple. Y su palabra ha estado en mi lengua. En otras palabras, no estoy inventando yo esto, dice Samuel, ¿verdad? Esto, hermanos, habla de la integridad de aquel hombre, la conexión directa con el Padre, con Jehová, y el Espíritu de Dios confirma. Esta es la parte más importante de la palabra profética, que el Espíritu Santo confirma en el oyente, confirma en el pueblo que está en el Espíritu la palabra del Espíritu. A ver si me explico de otra manera. Si la palabra profética llega al pueblo
porque viene inspirada de parte de Dios. El pueblo que está en el Espíritu va a aceptar esa palabra. El que no está en el Espíritu no entiende las cosas del Espíritu, dice la misma Biblia, ¿cierto? El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y es el que sale diciendo, para mí que ese es invento. Y es el que sale diciendo, a mí que no me digan eso. O no lo dice, sale pensándolo y al rato le va mal. ¿Por qué? Porque no creyó la palabra. No creyó. Dios habla hoy. De hecho, hay una versión de la Biblia que todavía se llama Dios habla hoy. Y hermanos, Dios sigue hablando. Y Dios habla, y Dios desafía, y Dios invita. Yo les he testificado de un pariente, amigo, paisano mío, que el Señor le habló y el Señor le dijo por medio del predicador. Por eso digo, todavía hay palabra de Dios, pero ya no va a venir a ser parte de los cánones de las Escrituras. Ya no va a ser en el libro, pero Dios todavía habla hoy. Entonces, Dios le habló a ese amigo y le dijo, entrega tu vida a Cristo hoy. ¿Por qué? Porque él había crecido en el Evangelio, él había visto, había estado en la iglesia y todo eso, pero él nunca fue cristiano, yo lo conocía muy bien. Él creció, era hijo de cristiano, pero él nunca fue un cristiano. Yo sabía quién es él. Y cuando Dios le está hablando, se dirige directamente a él en una congregación grande y le dice, entrega tu vida hoy. Y le digo, porque tú no sabes si al salir de aquí te puede pasar algo. Ni siquiera el profeta le dijo que, el predicador le dijo que le iba a pasar algo, sino le dijo, tú no sabes. O sea, tu día seguro es este, de mañana no sabes. Y aquel muchacho se enojó y él dijo, ¿quién es este para que me venga a decir a mí lo que me va a pasar? Se levantó enojado, agarró a su esposa embarazada, yo solo les he contado esto otras veces, y salió y había dejado su auto al otro lado de la calle, y cruzando la calle le pasó un camión encima y lo mató a él, mató a la esposa y mató al niño que traía en el vientre. Porque no creyó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, no acepta las cosas del Espíritu. Y entonces la Biblia, que es inspiración de Dios, es segura y lo que ella dice, así es. Entonces, esto yo se los compartí porque yo le digo que todavía Dios sigue hablando hoy. Entonces, no es que al decir que Dios sigue hablando hoy, estamos diciendo que todavía la escritura se sigue escribiendo, se sigue escribiendo la Biblia. No, no estoy hablando de eso. No quiero meterme en problemas de falsas doctrinas. Hablo lo que dice la Biblia. El Apocalipsis terminó y ahí se acabó la Biblia. Todo lo que demás pase. El único libro que algunos dicen que no se ha terminado de escribir, pero ya se terminó, yo no voy a estar de acuerdo con eso, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sí, los Hechos de los Apóstoles ya se acabó, ya se terminó aquello. Pero todavía sigue la historia de la iglesia, todavía siguen los hechos de la iglesia. Sí, pero el libro no se llama Los Hechos de la Iglesia, el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y ahí se cerró. Y ya, hasta ahí es la escritura. Amén, te esperamos, Señor, y ya. Apocalipsis. Ahora, el tercer y último lugar, el valor de la integridad de la escritura. Hermanos, antes de entrar, el San Juan 10:35. Antes de entrar a comentar esto, la Biblia es tan especial, inspiración de Dios, que es un libro que no pasa de moda, que se ha escrito en todos los idiomas y dialectos posibles en el mundo entero, de generación en generación. San Juan capítulo 10, versículo 35. Dice, sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. ¿Te acuerdas Moisés? Le dijo, tú vas a hablar como si yo fuera y Aarón va a ser como si fueras tú, ¿sí? Como si fuera el profeta. Entonces, este libro es para que nosotros le creamos. Y estaba diciendo que se ha traducido a todos los idiomas,
a dialectos en todo el mundo, en todas las épocas que se ha podido, y nunca pasa de moda. Este es the best seller all the time. El más vendido toda la vida. Ahora, hay libros famosos. Yo conozco muchos libros que se han vendido miles de copias, millones de copias, pero pasaron de moda. Cada presidente del país, de la nación, de Estados Unidos, escribe un libro. Y solo cuando termina su periodo, la locura de la venta de su libro, y lo agarra y lo lee, y ya uno después de que lee el libro lo agarra, la rumba y no lo quiere volver a ver. Yo leí el libro de Bill Clinton, yo leí el libro de Ronald Reagan, yo leí el libro de Obama, y ahí están derrumbados, yo no los quiero ver. Ya se acabó. Pero leo el libro de Dios y lo quiero leer todos los días. Leemos el libro de Dios y todos los días nos está ministrando. ¿Por qué? Porque tiene poder. Porque es palabra viva, palabra eficaz, y es para redarguir, para enseñar. Entonces, los libros pasan de moda. Las Santas Escrituras no pasan de moda. Sí, hay aún libros de motivación personal que son muy buenos. Yo he leído muchos libros, yo se los he dicho otras veces. El mundo en el que me ha tocado desarrollarme, yo he tenido que leer libros de Norman Vincent Peale, he leído libros de Zig Ziglar, he leído libros de Hoffman Dino, he leído un montón de libros de grandes y famosos y no famosos. ¿Pero qué? Los leo y lo amontono allá, ya pasó. Pero este sagrado libro está en todas partes. En todas partes. Tengo uno en la oficina, tengo uno en el escritorio, tengo uno conmigo en mi carro, y tengo uno conmigo ahora aquí, y tengo uno en mi teléfono. Porque ese sí es inspiración de Dios. Ese sí, el mismo versículo puede usted leer todos los días, y ese mismo versículo le va a hacer efecto en su vida en alguna forma. Porque es inspiración de Dios. Según el Señor Jesús, la autoridad del Antiguo Testamento es incuestionable. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjense, en San Juan 10:35 dice: si llamó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. No puede, no hay forma. Ahora, vea Mateo 5:17. Entonces, Él no vino para romper la ley. Sí, Él no vino para abrogar la ley, alterar la ley, sino vino para cumplir. ¿Qué quiere decir Jesús? Que aquella palabra inspirada es tan firme, es tan eficaz, tan útil, que Él mismo no la va a romper. Él mismo no la va a desobedecer, siendo que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él no vino a romper con la ley, sino Él vino ¿para qué? Para cumplir. La ley es la palabra de Dios, la ley es la Biblia, la ley es los profetas, la ley es el Antiguo Testamento, la Torah, le dicen ellos. Entonces, Él vino para cumplir esa ley. Entonces, vemos que vamos a tener listo por ahí San Marcos capítulo 7 versículo 13. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, Él denominó la Escritura como palabra de Dios. Él dijo, esta es la palabra de Dios. O sea, no puede Él cambiarle el sentido. Entonces, en San Marcos capítulo 7, versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, ustedes están invalidando la palabra del Señor, ustedes la están desvalidando, o sea, le están quitando el valor, y yo no he venido para eso. Yo estoy aquí para cumplir con la palabra del Señor. Entonces, Él pudo derrotar cualquier intento
por menoscabar la palabra del Señor por los que estaban en su época. Sus afirmaciones, como está escrito, él está en Mateo capítulo 4 y versículo 4, él afirma que aquella palabra se cumple, es verdad y no cambia. Y como no cambia, él no la va a cambiar tampoco. ¿Sí? Él respondió y dijo, escrito está. ¿Dónde está escrito? Es la escritura. ¿Y qué es la escritura? Inspiración de Dios, palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él respetó la palabra de Dios y él la usó como está escrita. Y él dijo, escrito está. Cuando le tuvo que discutir o cuando tuvo que confrontar a la tentación del diablo, diciéndole que convirtiera aquellas palabras, aquellas piedras en pan. Entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Qué interesante, hermanos, cuando estamos viendo que el mismo Hijo de Dios, Jesús, Él no cambió la palabra de Dios. Él respetó la palabra de Dios, Él vivió la palabra de Dios y Él es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Sus afirmaciones, como escrito está, nos sostienen en la lucha que ofrece el enemigo por esta causa. Hermanos, edifican, triunfan y dan constante testimonio de la grandeza de Cristo, los hijos de Dios. Veamos unos cuantos versículos más y vamos a terminar. Efesios capítulo 6, versículo 12, y lo vamos a leer hasta el 18. Efesios capítulo 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, el yelmo, ese que nos protege, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Esto es lo que me gusta, voy a detenerme un poquito ahí. Orando en todo tiempo. Cuando el creyente ora, lo manda la oración, siente y lo manda a leer la palabra de Dios. Cuando lee la palabra de Dios lo manda a orar. Orar, leer la palabra de Dios. Orar, leer la palabra de Dios. Y entonces aprendemos a usar la inspiración, la palabra inspirada, y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces es la palabra del Señor, hermanos, la que nos da a nosotros constante testimonio de la grandeza del Señor Jesucristo. De quién es Él, qué grande es el Señor. Comenzó a decir él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En cierto momento, en Lucas capítulo 4, verso 21, él dice que la palabra se cumple. Y hoy se ha cumplido, dice. Fíjense, en el ministerio del Señor Jesucristo se cumplieron muchos pasajes de la escritura que se ven ahí, que están claros. El nacimiento de Jesús era cumplimiento de la palabra del Señor. Los regalos que le trajeron era reconocido como rey, era la palabra del Señor cumpliéndose. Y aquí se cumple, y dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura estaba hablando? La escritura aquella que está en el libro del profeta Isaías. Ahora se está cumpliendo a la vista de las personas. Y entonces, hermanos, él ve que nosotros tenemos que
obedecer la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer cuando aceptamos que es la palabra de Dios y que es inspirada de parte de Dios. Para terminar, la Biblia es nuestra arma. Nuestra arma. ¿Y qué arma más poderosa? Si no obedecemos es como si la hubiéramos extraviado. Imagínense qué haría un soldado que perdió su armamento. No creo que haya un soldado que pierda su armamento. Más bien se pierde él en una baleada que le metan, pero no pierde su armamento. ¿Sí? El pecado nos mantiene alejados, pero cuando la usamos, la Biblia nos aleja del pecado. Cerremos con este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a mirar ahí. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y luego dice, déjeme que llegue un poquito más allá, sí. Y dice, el versículo 13 es el que me interesa en adelante. Y dice, a los 18 años del rey Josías, envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído, y a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Se me quedó por ahí, pero ahí está, ahí lo tengo que encontrar. Es un pasaje que dice que encontraron el libro y lo volvieron a usar, porque está así, aquí está, versículo 11, capítulo 11 de Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acobar, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Oiga esto: el abandonar la palabra del Señor hace que el pueblo se desvíe. Josías, siendo uno de los reyes más jovencitos, él empezó a reinar de la edad de 8 años. Cuando tenía 18 años, en la remodelación del templo, y todo aquello de los muros y todo aquello, encontraron en los escombros aquel libro y se lo leyeron. El que está en el Espíritu, Josías está en el Espíritu, recibe la palabra inspirada de Dios y entiende que el pueblo anda mal, y que sus padres anduvieron mal, y que había un fracaso porque habían abandonado la palabra de Dios a tal grado que la tenían bajo los escombros. Él oye lo que dice la palabra, y aquella palabra hizo efecto en su vida. Y entonces él dijo: vayan y pidan perdón, arreglemos las cosas. ¿Cuántas personas tienen un libro como este, empolvado, olvidado, perdido en su casa, y no lo leen? Y que lo primero que leen al amanecer es un mensajito que tiene Facebook, Instagram o cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué olvidar la palabra de Dios? ¿Por qué perder
esta santa palabra, si ella es inspirada por Dios y ella es la que redarguye, si hay un desorden en una nación, es porque olvidaron lo que dicen los libros sagrados. Y eso no pasó solo en Israel, eso pasa en nuestro país y en muchos de nuestros países, porque tienen respeto a la Biblia, tanto respeto a este sagrado libro, que no lo abren y no lo leen. Lea la palabra del Señor, alimente su alma y sea feliz. Que Dios bendiga sus vidas con esta palabra. Le damos gracias al Señor y, hermanos, no se olviden, la Escritura es inspirada por Dios.